Gianni Infantino se aferra al poder de ese momento, pero la UEFA ya mueve su siguiente pieza para intentar derrocar por fin al presidente de la FIFA. Varias cartas de apoyo a su reelección están siendo retiradas a toda prisa en Europa. Durante el propio Mundial, cuando la FIFA aseguraba que Infantino ya sumaba 200 de las 211 federaciones del planeta fútbol respaldando su candidatura para un nuevo mandato de 4 años como presidente el año próximo. Esto no comenzó como una simple discusión de despacho a puerta cerrada. En una auténtica guerra de poder en la mismísima cúpula del fútbol mundial, con Gianni Infantino sufriendo una resistencia brutal que llega desde todos los frentes. Y yo sinceramente ya no confío en Infantino a estas alturas, y después de ver lo ocurrido y de analizar la gravedad de los hechos. Mirad, os pondré un ejemplo claro. Carlo Cordero es un tipo al conozco desde hace más de 3 décadas. Alguien de una integridad intachable que ejercía como su asesor experto en absolutamente todos los detalles de aquella propuesta y a quien siquiera consultaron. Así no se gestiona ningún proyecto, ni un pequeño negocio de barrio, y mucho menos una entidad con semejante impacto mundial como es el fútbol. Esta vez la tremenda presión no venía de tertulianos buscando portadas, ni de periodistas haciendo preguntas incómodas. El ataque directo llegó de la UEFA, el verdadero gigante que agrupa 55 federaciones europeas y concentra a la gran mayoría de las estrellas del balón. Es que el propio Luis Figo ha salido la palestra. Sí, lo analizamos ayer mismo y le atizó. ¿Dónde están metidos los demás exjugadores que están a sueldo de la FIFA? Dad la cara de una vez. Algo de respeto y atacad a este hombre. Cargad contra su organización y no pongáis el dinero primero. En un comunicado oficial emitido este sábado, la UEFA confirmó que ha perdido su total confianza en Infantino. Unas palabras demoledoras imposibles de esquivar. La UEFA sentenció que la cúpula de la FIFA no solo ha perdido su credibilidad. No creo en absoluto que sea el hombre indicado para liderar el fútbol a nivel mundial en este momento. El proyecto que se había planteado ofendió a muchísima gente del fútbol en todos los rincones del planeta. Y es que no podemos simplemente pasar página y olvidar todo esto como si nada. Fue inaceptable. Como ya he dicho, no creo que sea la adecuada para presidir este organismo, sino también el de muchos otros estamentos de la gran familia del fútbol. Va mucho más allá de un simple desacuerdo político entre federaciones. Estamos ante un desafío directo y público al poder de Gianni Infantino apenas 24 horas después de verse obligado a cancelar uno de los planes más ambiciosos de su presidencia. Sin embargo, el presidente de la FIFA ha recibido el apoyo de la Federación de Fútbol de Qatar. Comunicado del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, su presidente, así lo confirma. En él declaran ver con ojos la última decisión de Infantino de retirar aquel polémico proyecto por el bien del fútbol mundial. Dicha propuesta inicialmente tenía mérito. Aplaudimos la sensatez de mirar, priorizando la unidad entre federaciones asociadas. El plan no aguantó ni 72 horas antes de que estallara la rebelión, acorralando por completo a la propia FIFA. La velocidad de esta rebelión que analizamos es lo que realmente hace que este terremoto sea inaudito. El lunes Infantino anunció FIFA Forward Enterprise, valorada en $20.000 millones, una filial para vender acciones minoritarias del Mundial a fondos de inversión privados. Cada vez que asocian FIFA e integridad, sí, me da la risa floja, porque la reputación de este organismo se fue por el desagüe hace mucho tiempo. Se arrastra por el fango ya. La reacción mundial fue instantánea, un frente común devastador. La UEFA votó 55-0, boicotear el mundial si el plan seguía adelante. Se opusieron CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol en bloque. Las ligas europeas tacharon el proyecto de temerario. Además, FIFPro, el sindicato de futbolistas, de que esto mercantiliza el fútbol de forma salvaje ante el capital privado. Entonces llegó un serio aviso desde los Estados Unidos. Ese plan de subastar el mundial a inversores extranjeros confirma que Infantino no está liderando la institución hacia el rumbo adecuado en absoluto. Es una deriva peligrosa que muchos venimos denunciando desde hace tiempo, una sospecha real, un clamor que se confirma ahora. Sí, es del todo indefendible, un escenario insostenible justo cuando la UEFA y la CONCACAF desconfían. Hablamos de medio mapa futbolístico mundial. Un expresidente del fútbol estadounidense dimitió en señal de protesta una guerra que ya se estaba empañando. En cuestión de días, lo que parecía un ambicioso y gigantesco negocio comercial
convirtió en un polvorín político para la FIFA, destapando de golpe cómo las grandes instituciones del fútbol estaban listas para plantarle cara a Infantino. La presión saltó de inmediato de los despachos a la opinión pública. El propio Andy Burnham, alcalde de Manchester, lanzó un durísimo comunicado recordando que el Gran Mundial no es una simple mercancía. ¿Debería dimitir Infantino de su cargo? Sí, claro. Sí. ¿Crees que está verdaderamente sentenciado? No por este acuerdo en sí, creo que pesa la imagen. Es generar los mayores ingresos para la FIFA. Fue una frase muy corta, pero impactó de lleno en una batalla encarnizada por ver quién manda aquí, y el viernes todo se hundió. El plan estaba clínicamente muerto ya. Infantino retiró el plan completo, alegando que habría heridas difíciles de cerrar para el bien de todos. De aquel rimbombante y gran anuncio al fracaso absoluto del proyecto, apenas pasaron 72 horas, pero la UEFA no iba a olvidarlo tan fácilmente. Apuntó directamente a los culpables, desenmascarando a quienes mueven hilos. La cúpula sentencia seguir, tolerando conspiraciones en la sombra y plazos express sacados de la manga por personajes oscuros y sin rostro, un dudoso beneficio para el fútbol. Señalar a los responsables y exigirles cuentas. Atención, nos llega una última hora y que todo empeora por momentos para Infantino. Nos acaba de caer esta bomba, por cierto, lo firma Martin Ziegler en The Times y vuelve a sacudir el tablero. Ojo, apunta. Infantino tentó a Marruecos para 2030, ofreciendo la final a cambio de su apoyo. Es de verdad increíble. Tremendo. Aquellas palabras llevaron la atención mucho más allá de un simple negocio. La UEFA cuestionaba ya abiertamente cómo se tomaban las decisiones clave dentro de la FIFA y exigía saber quiénes estaban detrás. Pero lo peor estaba por venir. La UEFA tiró de hemeroteca de Infantino en 2016, cuando asumió la presidencia de la FIFA. En aquel entonces el mandatario aseguró: por supuesto debemos ser transparentes, y el dinero de la FIFA es vuestro. Pertenece al bolsillo del presidente de la FIFA. Casi una década después dice esas promesas en su contra. Fue demoledor. Sentenciaron que el suizo había fracasado por completo. Además, la UEFA de la propuesta en términos brutales, absoluta. Atentos. Calificándolo como un pacto oscuro de despacho que Infantino intentó imponer a la fuerza. Para ellos, aquella maniobra era justo lo opuesto a la transparencia que el suizo prometió en su día. De pronto, otro detalle cobró fuerza. Alexander Čeferin no asistió a la final de 2026 del Mundial. Su sonada ausencia se había comentado muchísimo entonces, pero con este incendio creciendo tan rápido, aquel plantón cobraba otro sentido. Ahora se analiza bajo un prisma totalmente diferente. Y lo que hace esta crisis aún más peligrosa para Infantino es que la oposición no parece una simple rabieta surgido de reclaros de que esta campaña contra su liderato se venía cociendo a fuego lento, buscando el momento idóneo para saltar a la luz. El fracaso del proyecto FFE podría haber sido precisamente esa oportunidad de oro. La tensión que antes se ocultaba tras las paredes de Zúrich es hoy una guerra abierta por ver quién domina la FIFA y el destino del fútbol mundial, y el momento no puede ser más crítico. Las próximas elecciones presidenciales están fijadas para el 18 de marzo y el 18 de noviembre expira el plazo para presentar candidaturas. Atentos a esto. Hasta este último escándalo, Infantino tenía por seguro que revalidaría su mandato con total tranquilidad, sin oposición, igual que en 2019 y 2023. Esa cómoda certeza hoy se tambalea de forma dramática. Miremos los precedentes. La historia no miente. El último en tumbar a un presidente de la FIFA en activo fue Joao Havelange, quien desbancó a Sir Stanley Rous del trono en 1974. Ya más de medio siglo. Desde entonces, los presidentes en el cargo solían afrontar las elecciones desde posiciones de fuerza absoluta, pero las cosas cambian. Hoy, por primera vez en décadas, Infantino se encamina a unas elecciones con fuego real donde la derrota ya no es impensable. Y en los pasillos de Zúrich ya se barajan alternativas reales. Uno de los nombres más potentes es Nasser Al-Khelaifi, presidente de Paris Saint-Germain, un auténtico peso pesado del fútbol de clubes europeo. Apuntan a que su nombre suena con fuerza en los pasillos de UEFA para plantarle cara a Infantino. Una fuente muy cercana al catarí, Soal Abebe, que no contempla postularse a la presidencia de la FIFA. Sin embargo, The Independent afirma que varios miembros siguen empujando con fuerza su candidatura, así que en público la respuesta parece no, pero el run político no cesa en absoluto. Y luego tenemos a Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática,
cuya posición resulta aún más interesante. Fijaos en este detalle. Él ya se midió frente a Infantino en los comicios de 2016. Allí, el jeque Salman cayó por 115-80 y 8 votos. Años después, los equilibrios de poder están cambiando drásticamente. Oposición oficial de su confederación al plan FFE, representando un bloque colosal de 46 federaciones. Una jugada de ajedrez político brutal. El viejo rival de Infantino, en su camino al trono absoluto, sigue mandando con puño de hierro en Asia, mientras lidera públicamente la rebelión contra una de las grandes reformas que pretende imponer el presidente. En los pasillos del poder estos detalles nunca pasan desapercibidos y ahora otro pez gordo salta al tablero. Atención, porque esto complica mucho las cuentas de la FIFA. El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, ha aparecido en diversos informes del sector postulado como posible candidato para el gran asalto. Montagliani estaba reelegido por unanimidad en CONCACAF en 2023, logrando una base sólida en su propio feudo. Fama de gran estratega político de despachos, algo que puede pesar muchísimo si la FIFA de verdad va hacia una guerra por el trono. En los despachos federativos, una pregunta aún más seria planea sobre todo el panorama. Ya no se trata de si alguien osará desafiar a Infantino en las urnas. Urgente es si el terremoto traerá un juicio formal. Antes de empezar la carrera presidencial, la UEFA exige específicamente identificar a los responsables de la propuesta de la FFE para hacer cada palabra es clave. No prueba que haya una investigación en marcha ni un proceso oficial, pero eleva a nivel público la presión para que se rindan cuentas. El Comité Independiente Ético de la FIFA puede investigar a altos cargos, incluidos líderes, si hay indicios para ello suficientes. La UEFA ya exige respuestas claras, atacando sin tapujos a su gestión y acusándole de incumplir las promesas que hizo sobre transparencia. Así que esto ya no es un simple ruido de fondo entre la política. Atención a esto, una gran confederación está poniendo sus quejas por escrito y exigiendo que se asuman responsabilidades. Si esto acabará en un proceso oficial aún se desconoce. Políticamente el mensaje no puede ser clarísimo, pero esta guerra tiene otra cara. Pero ojo, porque esta podría ser la clave que salve a Infantino. Su defensa proyecto prometía dinero directo a las 211 federaciones miembros. Según defendía el propio Infantino, la propuesta dispararía las ayudas financieras para cada federación de unos 8 millones a 20 para las federaciones europeas. Esa cifra puede ser solo una porción de un panorama financiero colosal, pero para el fútbol modesto de África, Asia, Caribe y el Pacífico, estas ayudas tienen un peso muchísimo mayor. Y aquí es donde las matemáticas electorales de FIFA se vuelven cruciales. Puede controlar las ligas más millonarias, los clubes gigantes y las estrellas más del planeta, pero sus 55 federaciones no controlan solas el Congreso de la FIFA, porque África tiene 54 votos y Asia 47, añade CONCACAF Oceanía, y su elección pasa a ser un juego de puros números y no una imposición europea. Vislumbra así una salida al caos. Si los países modestos de verdad creen que el proyecto FFE traería $1 millón a sus arcas, verán esta tremenda polémica de forma muy distinta a UEFA. Y si sienten que el boicot europeo mató un tren que les iba a beneficiar, la tormenta política contra Infantino en el viejo continente no significará en absoluto su caída en el resto del planeta. Aquí empieza la verdadera partida de ajedrez. Infantino asume que la furia de Europa va en serio, pero sabe que los despachos de FIFA no entienden de titulares periodísticos. La tensión es total. ¿O de qué continente son las ligas más ricas? Se decide por voto. Rivales directos saben exactamente lo mismo. Así, mientras el debate público gira sobre transparencia, poder, el futuro del fútbol de puerta para adentro, las cuentas son mucho más simples. ¿Quién tiene los votos el día de la votación? Esa es la matemática que Infantino calcula este fin de semana. Es la misma que cualquier posible rival se plantea en este instante. Pero algo ha cambiado radicalmente desde lunes. La FIFA ya superó polémicas brutales, aguantó la gran tormenta de Qatar y sobrevivió a la era Blatter y la ola de investigaciones que hicieron temblar el fútbol mundial. Y aún así la maquinaria siguió girando. Al fin y al cabo, rinden cuentas a 211 federaciones, muchas de ellas totalmente dependientes de las ayudas para desarrollar el fútbol en sus países. Infantino llegó al poder vendiéndose como el hombre que reconstruiría de arriba abajo la FIFA,
tras Blatter. La transparencia era su gran bandera, pero a la UEFA ha puesto por escrito sus críticas oficiales denunciando abiertamente que Infantino ha traicionado de forma descarada la transparencia que prometió al asumir el mando. Y luego surge esa insólita postura de 55-0 contra el plan FF e amenaza boicotear el mundial si salía adelante. Que esa amenaza pudiera ser real es harina de otro costal, pero a nivel político el golpe es demoledor. Europa le plantaba cara a Infantino, que la rebelión no nacía de 4 directivos de turno cabreados, presentaban un frente común, y eso nos lleva directos a una fecha, el 18 de noviembre, para postulársemos. Si este pulso se convierte en una guerra abierta por la FIFA o queda en simple pataleta contra el hombre que domina las oficinas, un candidato de peso real, ya sea el jeque Salman, Víctor Montagliani o algún tapado que aún no haya salido a escena, Infantino tendrá un escenario muy distinto a las plácidas elecciones a las que se acostumbró. Ahí arrancará la verdadera batalla. Federación suma, cada alianza regional es decisiva. De financiación para desarrollo pesa. Europa meterá mucho ruido, pero África, Asia, CONCACAF, Sudamérica y Oceanía defienden sus propios intereses y alianzas. Un opositor tendrá que hacer mucho más que criticar a Infantino. Deberá convencer a suficientes miembros de la FIFA de que cambiar de presidente les beneficia más que mantener el sistema que ya conocen. Pero si llega la fecha límite y nadie con peso se postula, Infantino volverá a ser reelegido sin rival. Y eso que la UEFA le retiró públicamente toda su confianza. Un duro golpe que evidencia una tremenda contradicción en la gestión del fútbol mundial. Quienes generan el verdadero interés y el músculo financiero del deporte pueden enfrentarse al presidente de FIFA sin tener los votos clave para poder echarlo. Por eso sigamos muy atentos a esta batalla. Hasta el 18 de noviembre, cada cita, cada declaración pública y cada posible candidato puede cambiar el rumbo de esta gran batalla. ¿Queréis seguir estos giros sin perderos ningún detalle? Suscribíos a Macho y activad las notificaciones, dadle al me gusta si disfrutáis este análisis y compartirlo con todo aquel que siga la política de este deporte, porque esta historia avanza muy rápido y se avecina mucha más tensión antes de cerrar las candidaturas oficialmente. Macho seguirá de cerca los cambios, los posibles desafíos, el recuento de votos y las maniobras que decidirán todo. Dejad vuestra opinión en los comentarios. ¿Tiene Infantino apoyos de sobra en la FIFA para resistir? ¿O estamos ante el inicio de un cambio real en la cima de este fútbol? Dad like, compartid, suscribíos a Macho y seguid conectados. Hasta la próxima.